Ella es Mariam, la mujer con más hijos en el mundo. A la edad de 42 años ha dado a luz de manera natural a 46 hijos. Fue vendida cuando tenía solo 12 años y tuvo sus primeros trillizos a los 13. Hoy vamos a conocer la impactante historia de la mujer más fértil de la tierra. Así se ve una foto familiar con la mujer que tiene más hijos en todo el planeta. 46 hijos con 42 años. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy tenemos un video muy interesante por delante, porque hoy finalmente vamos a conocer a la mujer con más hijos del mundo. Se dice que es la mujer más fértil del planeta. Tenemos días intentando contactar a Mariam aquí en Uganda, una mujer que como con 42 años ha tenido 44 hijos, pero no estamos hablando de que ha adoptado y de que ha recibido hijos de otras personas, no. Estamos hablando de una mujer que ha parido de manera natural 44 niños. Por Dios, imagínense eso. Vamos a ir a conocer toda su historia, cómo es donde vive, cómo mantiene a tantos niños, por qué tuvo tantos niños. Todo lo que podamos preguntarle, vamos a ir a averiguarlo. Nuestro aliado en esta misión es el único inigualable, el Victa. How are you, Victa? Good, how are you? Very good, my friend. Que me vine a dar cuenta que yo le pregunté a Victa sobre Mamá Uganda, que es como se le llama a la señora comúnmente. Yo creí que todo el mundo la conocía, que era una celebridad, una mujer con 44 hijos. Y Víctor no sabía quién era. Tuvo que empezar a averiguar para lograr contactarla. So, Mamá Uganda is not famous in Uganda. She's there. Some people know her, but she's not very famous. It's not like a celebrity. And She's like a normal woman from the village. they live in a rural area. In In a a rural area. village. Tenemos que ir a una aldea a buscarla. Vive alejada de la ciudad y mucha gente no la conoce aquí en el país, a pesar de que se supone que tiene un récord incluso mundial. La zona rural en África es totalmente otra cosa y Víctor nos está contando algo bien interesante de la cultura africana. Y es que dice que siempre que una persona en África vaya a visitar a otra, siempre tiene que llevar algo en sus manos. If you go to visit a friend or a family, Yes. you cannot go with the empty hands. Yes, culturally, like if you want to visit a guest and check on that person, you have to go with something. It's another way of like a gesture of appreciation to the family. When you go to visit, you have to go with something. You don't have to go empty-handed. Okay. Yeah, yeah. And if you visit your parents or your friend, how much you have to give them? Like in amount? In amount, yeah. There is like an amount that you have to give them, No. or is whatever you want? Whatever you want. Okay. Yeah, but for the food stuff, it's still you take whatever you want. But in most cases, you don't have to go empty-handed. Okay. Yeah, yeah. Así que dicho esto, vamos a llevar, ¿qué le podemos decir? Una ofrenda o un regalo para esta señora. Más tomando en cuenta que tiene más de 40 hijos. No sé si todos son niños, no sé si ya hay adultos, pero vamos a llevar algunas cosas. En las tiendas en general, incluso en la ciudad, las cosas se compran así en estas medidas. Es la forma más barata de conseguir los productos para la gente. Si hablamos de tanta gente, tenemos que comprar comida en masa. Estamos hablando de kilos, de sacos de comida. Quizás una cocinera experta sepa más acerca del tema, pero aquí llevamos aproximadamente 200 kilogramos de comida. Y me da muchísima curiosidad saber cuánto tiempo van a durar estos alimentos en la casa de esta mujer. 200 kilos de comida, ¿en cuánto tiempo se lo pueden bajar tantas personas? También me pregunto qué costo tiene mantener una familia así, porque hablemos de números. Estos alimentos que llevamos aquí costaron $200 y estamos en un país donde los salarios son muy bajos y extra estamos en una zona rural donde la economía es mucho más difícil. ¿Cómo hará? Cuando decían que esta señora vive en medio de la nada, no mentían. Vean dónde estamos llegando. Esto hace la situación todavía mucho más difícil de lo normal. Vean este camión, tamaño familiar con caña. Debe ser una zona donde se produce caña de azúcar. Hello. 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 How are you? Hello.
Finalmente encontramos la casa de mamá Uganda. Al llegar, lo primero que tuvimos que hacer fue tener una reunión con ella, se podría decir, donde nos dijo qué podemos y qué no podemos hacer, porque le ha pasado anteriormente que periodistas y otras personas han llegado y han esparcido información que no es real. Entonces, como que ella está a la defensiva al recibir extranjeros como nosotros. Después de recibir las reglas de conocernos el uno al otro y de explicarle que simplemente queremos conocer su increíble e impactante historia, aquí estamos. Ahora sí vamos a entrar en la casa de mamá Uganda y vamos a conocer todo sobre ella. Solo al llegar es impresionante la cantidad de niños. Hello. Hello. Por cierto, nos podemos encontrar los hijos mayores. Hello, my friend. How old are you? 18 years old. 18. Yes. Tiene 18 años y la señora no habla inglés porque es bastante señora. Ella habla el idioma del reino Buganda, que es el idioma Luganda. Ya los niños sí reciben educación, entonces hablan inglés. You go to the school, right? Yes. Everyone go to the school. Yes, everyone. Todos los niños, de hecho vean las niñas con el vestido de la escuela y todo. Y esto es solo una parte, es como llegar a un barrio, como cuando usted llega a un barrio y aparecen un montón de niños, exactamente igual. Les presento a Mariam, más conocida también como Mamá Uganda. Can you say thank you very much for having us in the house? Así es la traducción. Thank you very much. How many kids are here right now? We are like 30, yeah. All of us here, right now. Dice que aquí en este momento en la casa hay 30 niños. Pasemos a conocerla. No, este chiquito más bien es un nieto. Él me está contando que el hijo más viejo que tiene 28 años y que algunos de los hijos pues ya se fueron de la casa y que otros estudian y duermen me imagino que en el colegio o la universidad, entonces no están aquí, que este fue el último que ella tuvo. How old is he? Just 8. Él tiene 8 años. Esa fue la última vez que la señora dio a luz. Vamos a conocer una casa en la que viven 30, 40 personas. Mientras recorremos la casa en la que vive Mariam con sus hijos, vamos a conocer su impactante y triste historia, desde que fue vendida cuando era solo una niña hasta el doctor que la hizo tener 46 hijos por error. Amanya gange nze Mariam nabatangu nga nyina abaana 4 bana abamu bampita mama Uganda bala bampita muzaala bana nze taata wange yantunda nyina emyaka 12 okuntwala mu bufumbo sijja mugamba nti ebya ssente mbimanyi naye nze kyemmanyi nti mama wange yansuula nyina ennaku 3 twali abaana 6 mama waffe yali atuzaddewo naye nze yali asembayo obuto step mother n'asekula eccupa n'agiteeka mu mmere era bannange bo baalya ne bafa abataano kati nze nali ngenza okuzannya bwe mpeza emyaka 12 agerike waliwo step mother ne bateesa ne maama bantunde bafune ssente ne bantunda mu bufumbo kubeera nga n'awaka nali mbonaabona nga bampisa bubi ngeri gye nagenda mu bufumbo ne ntandika okuzaala abaana bange. In Uganda, it still is possible to buy a kid, like in the same way that you were sold by your father. Bikyalimu nnyo era abaana bangi bakaabanga nze boolaba nkola ki nkaaba nga toyina nnyoko waka. La sala es masiva. En la sala es donde se sientan todos a ver la tele que tienen por aquí. Es como el mayor medio de entretenimiento, el mayor medio de tener a todos los niños en un lugar. Los hijos hablan inglés, entonces es mucho más fácil comunicarse con ellos. Estos son los cuartos. How many kids sleep in every room? We are like just only 10, like, but the others are not here. Okay. But right now they are sleeping 2. Here they are sleeping 2. Even this one plus this one, yeah. So this one just taking only 4. Plus they are sleeping here like they are like 6. Okay. Dice que ahorita en este cuarto al menos duermen como 6 porque hay muchos que están en la escuela. So they sleep in the school. Yeah. So they are not boarding. Yeah, they come in on the weekend. Yeah. The weekend the house is full. Yeah. So come here. Weekend you can find them here. Okay. So you have like to put a mattress in the floor. Yes. So that we can all of us take sleeping here very well. So
Cuando están todos tienen que tirar colchones al piso para poder caber. Hay camas en las que duermen hasta 4 niños para que quepan en la casa. Muchas camas se encuentran sin colchones porque los niños se los tienen que llevar para dormir en la escuela. Como viven en una zona rural, tienen que ir bien lejos e incluso allá se quedan a dormir y el fin de semana se devuelven. Les voy a dejar un video sin cortes sobre cómo es aquí en la casa. Unos segundos. Ahorita está atendiendo problemas de los niños. Imagínense sentarse a hablar con cada uno. Los hijos más grandes tienen que ayudarle con los más pequeñitos, porque si no sería imposible. Quiero preguntarle si se sabe el nombre de todos. Yes. Of everyone. Yes, she said yes. What is the name of this one? Ono Nakato, ono Waswa, ono Divine, oyo Jagati, Mariam, Budala, Ashrafu. Se le olvidó. Abaana bange si mwana, abaana bange abasooka nabazaala ku myaka 13 ng'alina emyaka nga 45 48 ng'ate nze nnyina 12 ne musanga n'abakazi banna nga ndi wakutaano. All the 44 kids was with the same father. Yes. And where is he now? Bba wange ng'amaze okumpasa twazaala abaana kuntulugunya mukola buli kimu kyayagalamu ekibi kyonna bwakeera bukeezi ku makya n'atunda awaka nangoba nangamba ngende n'abaana bange si yabazaala simanyi gyali era simanyi kyeyadda ziganya. No paran de aparecer personas, vean ahorita la parte de atrás de la casa, hello, llena de gente también. Aquí es la parte como de la cocina, es donde tienen los trastos y vamos a ver dónde guardan la comida también para tanta gente. So that's a rack where we put our utensils after washing them. So That's the way you clean the... we wash them shortly after washing them. You put them there. Lo lavan y lo ponen aquí. This is the kitchen. Yeah. Esta es la cocina. Hello. Otro chiquito por aquí. Simplemente aquí en la cocina. Están las brasas calientes. Vean, sí. Cocinan con carbón y con leña. This is more cheap. Yeah, it's more cheap. You take it from the forest. Yes. Sí, cocinan con esto entonces. When someone cook, have to cook a lot. Oh, food. So that's for us. All of us we can satisfy from. For everyone. Yeah. Hello. Hello. How are you? High five. Eso. Yeah. Are you singer? Yeah, I'm a singer. Really? I'm a musician. Sing someone. Yes. Sing something. I sing. Sing. I sing. Yeah. Let me sing. Let's do it. Dijja tukubya kidongo mpulira matidde abaana ekika mwenna kuluno muwedde jabba kuba lwayimu paka nga mufudde ojje mu kidongo kuba dijja tugabudde tuli bakumenyeka nga paka obudde nga bukedde okumanya dijja oli wakabi wawamba abayo nsengejja atasobola tojja kuba omutwete gwangejja atasobola tojja wagwani. You're very good, friend. Is he like rapping? Yeah. He's rapping. Yeah. He's a rapper. Yeah. Tenemos un rapero en la familia. What is this? This is our latrine. Our? Latrine. You know, The latrine. bathroom. Yeah, bathroom for the latrine. Ok, este es el... Claro, imagínense, para 30, 40 personas, el baño también tiene que ser como... There's a dog there. There's a dog inside here. Is someone inside? There's a dog. Dog. A dog. Yeah. Inside Oh, hay un perro ahí adentro. Is dangerous. there. Not even dangerous. Ok. Sí, los baños tienen que ser así como camerinos, como cuando usted va a unas fiestas grandes y hay secciones de baños. This is the toilet. Yes. Igual, el servicio también es masivo. 3 puertas aquí y parece que es un excusado. Efectivamente, solo hay un hoyo en el puro centro donde hacen las necesidades y cae a la tierra. Did you ever imagine have so many children? Okuva obuto bwange nali njagala abaana 7 naye bwagenda okugira bwe nti nga abaana 9 mbafunye mu nzaalo 3 abataano omulundi gumu 5 once. oluzaalo olw'abaana abataano lumu abana emirundi 4 abasatu emirundi 5 ababiri emirundi 5.
Mwaba abaana olwaki nnyina 44 kwaba mulimu abaana abayiseemu bo baafa tebaliiwo. Ahorita me puse a sacar los cálculos de la cantidad de hijos que nos dijo y son 46, no 44. I want to know if the 46 kids are alive. Nasigazaawo 44 abali ababiri baafa. Nga nze omuntu ntola okuba nnyina abaana abangi. Yes. Ekyokuzaala abaana abangi Katonda yakigaba. Osya bulungi olw'ensonga omuntu obeera lubuto. Newekanga ng'ozadde abaana 4. Kitegeeza Mukama Katonda yaba akikoze ki? Yaba akiteeseteese tekiriiko kugamba. Agenda mu ddwaliro nga mpulira njagala okukoma. Ne bankebera ne baŋŋamba nti nnyina amagi mangi sisobola kukoma kugira nnyo eyongera ozaalayo enzaalo nga 5. Byesikiriganya nabyo. Amigos, tengo que hacer una pausa a lo que ella me está contando porque tengo que recalcar. Ella acaba de decir que un doctor le dijo que para dejar de tener tantos niños trillizos, cuatrillizos, gemelos, lo que tenía que hacer era quedar embarazada muchas veces. O sea, estamos hablando de una mujer que dio a luz 46 niños por desinformación, por algo que le dijeron mal, por Dios. Lo que hace que Mariam tenga gemelos, trillizos, cuatrillizos es muy probable que se deba a una enfermedad llamada hiperovulación. Una enfermedad que hace que los ovarios liberen múltiples óvulos en un solo ciclo menstrual, lo que aumenta significativamente las posibilidades de embarazos múltiples. Esta debe ser la razón por la que Mariam tuvo 46 hijos en solo 15 partos. Ella me está confirmando que ni un solo niño se murió en el parto. Los tuvo todos de manera natural y todos crecieron. Los únicos 2 que murieron fue uno a los 9 años que tenía un problema en el corazón y uno a los 12 años que nunca supo cómo murió. Simplemente dice que murió en la ciudad. Es todo lo que me dice, pero que no se sabe cómo ni por qué. Olubuto olusembayo lwenasembyayo okuzaala olw'abaana bange abasembayo baabannongoosaamu bulongoosa ne mmala wiiki 3 nga sinaba kudda olw'obulumi bwe nayitamu. Siyina mulimu naye empakasa ezo okwoza engoye okugeza okugenda mu byalo n'empakasa emmimbi nesobola okufunayo ssente esobola obbaliisa. Kati mu nnaku zino nga bwe mbadde omulwadde ako karigani ke kabadde kampa ku busente kuba kabadde kaava nga dejó de llover, se tiraron todos afuera y así es como juegan. Hicieron una Suiza con una mata de plátano. Y es que también imagínense, no tienen celulares los niños, imagínense cuánto dinero sería comprarle un celular a cada niño. Es realmente demasiado. Si uno se pone a pensar, darle regalos a todos es algo sumamente caro. Entonces, estos son el tipo de juegos que hacen. Y adentro solo hay una pantalla. What do you want to do when you grow up? I want to be the professional DJ. Professional DJ? Yeah. Okay. I want to see you when you become a professional DJ. Okay. Nice. That's nice. Salieron todos para que nos hiciéramos una foto grupal y vean cómo se ve esto. Es como la foto que se hacen los equipos de fútbol. Everyone say hello, hello. Vean cuánta gente, amigos, y además la gente lindísima, los niños muy educados, todos van a la escuela, hablan inglés. Muy tuanis, qué increíble historia la de esta mujer y qué valiente, criándolos a todos. Hello. Hello. Look. Hello. Hello. Me parece increíble que a pesar de que es tanta gente, no vimos que tuvieran refri, no tienen ni siquiera como un lugar donde tengan almacenados alimentos, como que si vivieran el día a día. Así se ve ser madre de 44 y traer algo para darles. Todos le dicen mami, mami. Vea, se lo quieren quitar.
Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video, la verdad, bastante impactante. Cuando empezamos a escuchar la historia de la señora, nos dimos cuenta que ha pasado cosas difíciles en la vida, que tuvo 46 hijos por desinformación y aún así los ha sacado a todos adelante. A todos. Los envía hasta la escuela y hace lo que sea por ellos. Increíble, la verdad. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. So, thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy conoció la mujer con más hijos nacidos de manera natural, me imagino, en todo el planeta.